Saludos a todos y bienvenidos a nuestra segunda clase del curso de Gramática Española 101. Qué bendición podernos conectar una vez más y en esta ocasión vamos a comenzar con el estudio de nuestro libro de texto, Gramática Básica del Estudiante de Español. Tengo que ser muy honesta con ustedes, ha sido difícil conseguir un libro de texto adecuado para este curso, ya que al nosotros vivir en Estados Unidos y este ser un curso de español, de gramática para personas que el español es su primer idioma, pues aquí en Estados Unidos no hay tantos recursos y por eso hemos escogido este libro. Es un libro basado más en estudiantes europeos, pero me parece que es bastante fácil de manejar. Ustedes lo pueden trabajar cómodamente desde sus hogares. Tiene muchos ejercicios que ustedes pueden hacer para practicar y dominar las destrezas que vamos a estudiar. Y además, que no sé si se han dado cuenta ya, y si no se han dado cuenta, pues yo se los digo. En la parte posterior del libro, ustedes pueden encontrar las respuestas a las actividades de práctica. Así que antes de que hagan trampa y se copien de las actividades de las respuestas, se los digo de antemano, yo les sugiero que ustedes como adultos cristianos responsables hagan primero las actividades de práctica por su cuenta y luego entonces vayan y revisen las respuestas y así ustedes pueden verificar si están bien, si está correcto o si tienen alguna duda. Y si tienen más dudas y el libro no se las responde, pues recuerden que se pueden comunicar conmigo. Ahora, no quiero continuar sin presentarnos delante del Señor para que Él dirija todo lo que hagamos en esta lección. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos gracias. Gracias por esta maravillosa oportunidad que tenemos de reunirnos a pesar de la distancia, a pesar de que es a través de los medios de comunicación electrónicos y del internet. Pero te damos gracias por eso también, gracias porque tenemos esta facilidad de poder conectarnos de diferentes maneras. Te pedimos que seas con cada uno de mis estudiantes en sus hogares, que seas tú conmigo y que a ambos tú nos dirijas, que tu Santo Espíritu nos guíe y que podamos comprender cómo a través de la gramática y del estudio, Señor, de nuestra lengua materna podemos glorificarte y podemos usar, Señor, el estudio de nuestro idioma para honra y gloria tuya y para el beneficio de nuestras iglesias y de nuestros ministerios. Gracias nuevamente, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos entonces a la segunda lección hoy. Espero que no hayan tenido dificultad con la prueba número 1. Recuerden que el formato de la clase es que yo voy a presentar, voy a publicar las lecciones con las notas y la información que usted necesita para la clase cada martes. Y cada lunes yo espero que todos ya hayan completado sus tareas, sus prácticas y sobre todo que hayan completado la prueba y la hayan publicado en la plataforma de Moodle. Así que vamos a comenzar con la lección para el día de hoy. En nuestra agenda tenemos que vamos a trabajar con el sustantivo, también se le conoce como el nombre, en inglés es noun, pero la palabra correcta en español es sustantivo. Vamos a ver el género y el número, luego iremos a el adjetivo, igualmente con género, número y usamos el adjetivo antes o después del sustantivo. Y al final pues les doy las instrucciones para la prueba número 2. Y empezamos con el nombre y esto lo encontramos en la página 14 de su libro de texto. Yo aquí solamente voy a dar una explicación muy sencilla y luego ustedes van al texto, allí estudian y profundizan acerca de lo que estamos expresando ahora. Y vemos que el sustantivo son las palabras o nombres que identifican todas las cosas. Y tenemos sustantivos que son propios y sustantivos que son comunes. De
el uso de las mayúsculas y minúsculas hablamos con más detalle en la clase anterior. Recuerden que los sustantivos propios se escriben con letra mayúscula y los sustantivos comunes con letra minúscula. Bien, y no voy a abundar mucho acerca de esto. Yo sé que esto es algo que ustedes deben estar familiarizados de alguna forma. Al ser el español su primer idioma, esto es bastante fácil para ustedes. Recuerden que, aunque estas son cosas que ustedes ya definitivamente conocen, más si ustedes acostumbran a hablar español en su casa o a diario, pero a veces hablamos español de forma tan natural que no sabemos por qué. Sabemos cómo se habla, pero no sabemos por qué. Y entonces por eso es que es este curso, para comprender mejor el por qué de cómo hablamos. Y aquí entonces estamos viendo el sustantivo y repito, sustantivo, tenemos sustantivos comunes, sustantivos propios. Bien, así que los sustantivos los vemos que se dividen entre femenino y masculino y también singular y plural, a diferencia que en inglés o en otros idiomas que los sustantivos son neutrales. En el caso del español, muchas veces sabemos si el sustantivo es femenino o masculino por el artículo que le precede. Vamos a ir hablando de eso más adelante. Así que esto es algo que para nosotros es muy común cuando el español es nuestro primer idioma. Cuando es una persona que habla en inglés y está aprendiendo español, es mucho más difícil porque, como ya dije, en inglés los sustantivos son neutros. Así que eso de que hayan sustantivos femeninos y otros masculinos, a veces les vuela la cabeza. Y pues el singular y el plural es bastante sencillo también para nosotros comprender. Si una palabra termina en vocal, por ejemplo, casa es femenina, palabra la casa es femenina y es singular. Si queremos convertirla en plural, ya ustedes saben que simplemente se le añade la S y serían las casas. Ahora, si es una palabra que termina en consonante, como canción termina con N, pues entonces para convertirla en plural saben que se añade ES, canciones. Pero hay algunas excepciones y tenemos algunas palabras que no solamente cambian cuando son singular y plural, sino que también cambian cuando son femenino o masculino. Por ejemplo, normalmente cuando hablamos de femenino y masculino, si las palabras terminan en O, por ejemplo, niño, simplemente para cambiarlo al femenino, sacamos la O y añadimos la A, niña es ya el femenino. Pero hay algunas palabras que cambian completamente. Por ejemplo, tenemos palabras que su género cambia por completo, como la palabra hombre, mujer. Hombre tiene una raíz y mujer una completamente diferente. Tenemos otras que solamente la terminación es la que cambia. Por ejemplo, actor. No decimos el actor, la actora. Es el actor, la actriz. Así que la terminación del sustantivo actor para femenino cambia. Hay que añadirle una terminación diferente. Pero también tenemos algunas palabras que son neutrales, algunos sustantivos neutrales, como por ejemplo cantante. No decimos el cantante, la cantanta. No, es el cantante, la cantante. Así que eso ustedes lo saben porque en nuestro diario vivir cuando hablamos lo decimos de forma correcta, pero cuando lo pensamos pues a veces nos da un poco de trabajo. Y pasa lo mismo con los animales, que hay animales que simplemente le cambiamos la vocal para que se conviertan en femenino, como perro, perra, gato, gata. Pero tenemos otros animales que cambian, por ejemplo, gallo, gallina, toro, vaca. Hay otros que cambian en la terminación. La raíz es la misma, pero la terminación es diferente, como tigre, tigresa. Y hay otros que se quedan neutrales, no importando si es femenino o masculino. Por ejemplo, el buitre. No decimos la buitra o la buitresa, no, el buitre. No importa si es femenino o masculino. Lo mismo sucede con la jirafa. No decimos el jirafo, la jirafa.
Si queremos identificar qué es la jirafa macho, pues decimos la jirafa macho o la jirafa hembra. Así que no es el jirafo, no. Y cuando vamos al plural y el singular, ya les dije que si es en vocal, la palabra termina en vocal, se añade S. Si la palabra termina en consonante, se añade ES. Sin embargo, hay algunas palabras donde solamente se quedan igual. Por ejemplo, abrelatas. No se dice abrelata. Siempre es con S, no importando si es plural o singular. Así que podemos decir, dame por favor el abrelatas o hey, dame los abrelatas. O sea que lo que cambia es el artículo, no cambia la palabra. Lo mismo pasa con palabras como crisis y tesis. No importando si son en plural o en singular, siempre va a terminar con S. Nuevamente lo que cambia es el artículo. La crisis o las crisis. Y tenemos otro tipo de palabras, los que terminan con Z, como por ejemplo lápiz. Recuerden que la Z se cambia por la C y entonces se añade ES. Pero eso es bastante sencillo. Y entonces continuamos con los adjetivos. Los adjetivos son los que describen al sustantivo, son los que nos dicen cuáles son las características o los rasgos del sustantivo. Tenemos muchos tipos de adjetivos, pero hoy solamente vamos a trabajar los adjetivos calificativos, que son los que expresan una cualidad o características del sustantivo. En la próxima lección, entonces, veremos otros de los adjetivos que tenemos aquí. Así que vamos a estar trabajando con los adjetivos calificativos. En su libro, eso empieza en la página 23. De ahí en adelante van a ver con más detenimiento qué tipos de adjetivos calificativos vamos a ver y cómo los trabajamos. Y importante acerca de los adjetivos calificativos es que generalmente hay que categorizarlos en femenino, masculino, singular y plural, de acuerdo al sustantivo. Si el sustantivo es femenino y es singular, pues entonces el adjetivo debe ser de la misma forma. Por ejemplo, casa. Nuevamente, casa es femenino, es singular, y si yo quiero describir la casa, por ejemplo, la casa es bonita, bonita. No bonito, ¿por qué? Porque casa es femenino y entonces el adjetivo debe ser en femenino y en singular. Igual que si yo hablo de muchas casas, pues las casas son bonitas. Hay algunos adjetivos que son neutros, por ejemplo, grande, la casa es grande. Pero en general los adjetivos deben ir de acuerdo a el género y el número del sustantivo. Así que aquí tenemos algunos adjetivos que son neutros, como mencioné, grande. Hay otros como amable, pacifista. Tú no dices, él es amable, ella es amabla. No, amable. Él es amable, ella es amable. Lo que cambia es el pronombre para tú saber si es femenino o masculino. Pacifista pasa lo mismo, con algunos colores sucede lo mismo, con algunas nacionalidades o gentilicios como canadiense, estadounidense, costarricense, son neutros. Pero la mayoría de los gentilicios o de las nacionalidades cambian de género. Por ejemplo, ella es mexicana, él es mexicano. Pero tenemos siempre algunas excepciones. Ahora, importante aquí, ¿cuándo se usa el adjetivo antes o después del sustantivo? Y ahí eso lo van a ver con detalle en la página 26 de su libro. Es importante que observen esto porque en español, por lo general, usamos los adjetivos después del sustantivo. Por ejemplo, mi vestido es verde. El vestido es verde. Vestido es el sustantivo, verde es el adjetivo, va después del sustantivo. A diferencia que en inglés por lo general el adjetivo va primero. Ahora, en algunas ocasiones el adjetivo va antes, pero vamos a ver los que van después primero.
Los que describen color, forma, estado, tipo o procedencia deben ir después. ¿Cuándo van antes? Pocas veces van antes cuando expresamos si es grande, pequeño, viejo, joven, bonito, feo. Pueden ir antes si queremos expresar énfasis. Queremos enfatizar algo, podemos entonces usarlo al principio. Tenga mucha cuenta de esta parte porque en la prueba número 2, cuando hagamos la aplicación de esto, vamos a ver diferentes pasajes en la Biblia donde hay adjetivos que se usan antes y adjetivos que se usan después. Y debemos comprender por qué. ¿Por qué un adjetivo se usa antes o por qué se usa después? Y por último, adjetivos que se usan antes son los adjetivos que indican orden, como primero, segundo, último, próximo. Por ejemplo, mi primera casa la compré hace 20 años. Primera casa, el adjetivo va primero. Mi segundo hijo es Yair. Así que segundo hijo, segundo expresa un orden, se utiliza antes del sustantivo. ¿Bien? Así que la lección de hoy no es muy larga, solamente vamos a trabajar con sustantivos y los adjetivos que describen. Y aquí tenemos qué es lo que debes trabajar, con qué debes trabajar esta semana. Repasa la información completa, los ejercicios de práctica desde las páginas 14 a la 28. Los sustantivos y mi sugerencia para las prácticas son que practiques el género de las cosas, las actividades 2, 3, 4 y 6. Después el género de personas y animales, actividades 4, 5 y 6. Y los números o número singular plural, actividades 3, 4 y 7. Estas son mis sugerencias. Si tú deseas practicar todas, si tú quieres hacer todas, bien por ti. Pero para mí yo entiendo que estas son las actividades que te pueden ayudar para la prueba. En el área de los adjetivos, en género y número, yo te sugiero que completes las actividades 2, 4 y 6. Y en el antes o después de los adjetivos, del sustantivo, las actividades 2, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora, déjame recalcarte algo. Tú eres adulto y tú sabes y en tu conciencia está, allá tú con Dios, si tú completas las actividades o no. Yo no voy a pedir evidencia de que tú completes las actividades. Ahora, cuando yo mire tu prueba, yo voy a saber si tú completaste las actividades o no. Por otro lado, las pruebas son con libro abierto, porque tampoco yo no tengo forma de evidenciar que tú no vas a abrir el libro a la hora de hacer la prueba. Así que por tu conciencia, para que estés tranquilo, puedes hacer las pruebas con el libro abierto. Y si completas las actividades, cuando vayas a hacer la prueba, va a ser mucho más fácil. Ahora, recuerda también algo sumamente importante. Las pruebas son de aplicación. Cuando me refiero a aplicación es cómo tú vas a usar estos conceptos gramaticales en el estudio y en el uso de la Biblia. Bien, así que las pruebas no son como los ejercicios del libro. Con los ejercicios del libro, con las prácticas del libro, tú puedes conocer cómo son los conceptos y el uso de ellos, pero nuestra aplicación en las pruebas va a ser basado en pasajes de la Biblia o en textos teológicos en los cuales tú vas a aplicar el conocimiento gramatical que estás aprendiendo. Bien, y recuerda que la prueba número 2, el día final de entrega es el 19 de julio. Y hasta aquí entonces la lección de hoy. Por favor, si tienes dudas, preguntas o quieres comunicarte conmigo, busca el sílabo, ahí está la manera en que te puedes comunicar y mi correo electrónico. Así que siempre estoy disponible.
Déjame saber si necesitas ayuda. Muchas gracias y que tengas una excelente semana. Que Dios les bendiga.